Compatriotas, felices Pascuas. La casa está en orden y no hay sangre. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Qué lindo es dar buenas noticias. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. Debemos reconocer que pocas veces que desde el paso de aquel gran general hubo un presidente que haya quitado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito porque... Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volando. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. ¿Entendés por qué 1 más 1 es 3? En el día de hoy entregamos una cantidad importante de boletos de compra y venta a vecinos y vecinas del barrio La Victoria de Esteban Echeverría en la localidad de Montegrande Sur. Es un barrio que desde el municipio compramos las tierras, hicimos todas las inscripciones necesarias, los planos, las mensuras y los trámites administrativos y una vez regularizado el barrio, abiertas las calles y las partidas, pasamos a hacer un plan de pagos para ir vendiéndole cada lote a los vecinos en cuotas accesibles. Una vez terminado el pago, se inicia el proceso de escrituración y de esta manera configuran un título perfecto de estas propiedades y algo que es tan importante y tan necesario como el título de cada uno de los hogares de nuestros vecinos de Esteban Echeverría. Entregamos 26 boletos de compra-venta para que los vecinos y las vecinas puedan regularizar su lote. A partir del boleto de compra-venta ellos van a poder efectuar los pagos al municipio y luego de esa manera escriturar de forma totalmente gratuita a través de Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Todo aquel vecino que desee regularizar su situación puede acercarse de lunes a viernes de 8 a 14 a la Secretaría de Tierras y Vivienda del municipio y ahí los vamos a guiar y asesorar respecto de la documentación que deben traer y cómo proceder para realizar su trámite. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí. Arrancamos después de la marcha de ayer, que obviamente, orgullo nacional, el pueblo argentino no se rinde. Y en estas circunstancias donde los apólogos de la dictadura tienen tomada la Casa de Gobierno, está claro que la expresión popular de resistencia a un estado de excepción, como decía el doctor Bacesate el otro día acá conmigo, no estamos en democracia, estamos en estado de excepción. Y ese estado de excepción para nosotros, para los bien paridos, es acefalía. Hay un gobierno de ocupación. Y entonces la expresión de la libertad, de ver cómo un gobierno represor se guarda los lanzagases donde no les da el sol y desaparecen a la montonera asesina de niños con bombas en jardines de infantes, como la definió el psiquiátrico esquizofrénico que tenemos en la Casa de Gobierno, Patricia Bullrich. Obviamente ayer no tuiteó, porque no tenía nada para decir. No podía decir de sus aventuras con Macera, y no podía decir cómo entregó la lista de sus compañeros a la muerte. Entonces Patricia Bullrich, ahora identificada a sí misma como agente del Mossad y de la CIA, guardó silencio, pero tampoco se aplicó el delirante protocolo que pretende tener ínfulas de reforma del Código Penal por el decreto y que establece, entre otras cosas, que los ciudadanos no podemos protestar en las calles. Bueno, se lo metieron en el orto por segunda vez en una semana. El miércoles marchamos con los jubilados, ayer se marchó por Memoria, Verdad y Justicia,
y se marchó contra este gobierno, clara, lisa y llanamente. O sea, contra este gobierno de ocupación marchamos pidiendo el final de este estado de excepción y no hubo ni protocolo ni represión, porque claramente cuando el pueblo se moviliza y cobra y gana las calles, las dictaduras se desvanecen. Como sucedió en aquel mes de marzo del 82, cuando Ubaldini marchó sobre la Casa de Gobierno con un paro y movilización contra la dictadura de Galtieri, que 48 horas después anunciaba la recuperación de las Islas Malvinas. Pero los procesos históricos se cumplen. Y lo que está claro es que los derechos urbanos no están por encima de los derechos humanos. Y que esa estúpida clase media chota y mediocre, descerebrada, de lectura gris, como dice Parravicini, el hombre gris es el hombre idiota, el hombre mediocre, el hombre pánfilo, el sorete clase media urbano que cree que la luz viene de la tecla y la leche del sayé. Y entonces ese estúpido considera que la sociedad argentina es un edificio terminado donde hay que pagar expensas. Y la realidad es que la sociedad argentina es un pueblo luchando por su liberación inconclusa, que nunca la logró, que se emancipó de la monarquía española, pero nunca pudimos confrontar hasta la muerte con el enemigo británico invasor, y lo tenemos ahora en la Casa de Gobierno con una nueva invasión inglesa, la cual terminaremos como terminamos todas las anteriores, pero perdemos años, perdemos vida, perdemos días de felicidad, perdemos gente, perdemos seres queridos, perdemos días de sol para los niños que sufren en el Hospital Garraham, al cual le quitan el presupuesto, los días de felicidad de muchos trabajadores pasivos de la tercera edad que se van sin atención médica o sin morfina teniendo enfermedades terminales. Y obviamente cuando se apaga un argentino y se cierra por última vez los párpados y la foto que se lleva de la Argentina es siniestra. Ojalá nadie se fuera de este mundo hasta no terminar con estos invasores criminales y su historia, para que todos se puedan ir tranquilos y no en este estado de zozobra en que el que parte sufre pensando en los que se quedan, ¿no? La Argentina es un lugar trágico, donde sufre más el que se va por los que quedan que los que quedan por el que se va. Así que tenemos mucho para hacer, pero habló la vida ayer. Ayer habló la vida. Hablaron miles de desaparecidos a través del pueblo argentino que los mantiene en la memoria. Habló la justicia. Habló la condena a los genocidas. Y yo ayer le contesté al panfletario criminal que estos degenerados mandaron a titular, como lo hicieron hace un año atrás con el representante de artistas, el Tata Joffre. Y le digo representante de artistas porque él esconde esa pasión por una diva argentina. Entonces la realidad es que estos payasos, creadores de mitos inexistentes, de sus relatos de Narnia, tratan de infundir y difundir una posverdad delirante hacia nuevas generaciones digitales sobre la base de la mentira, de la distorsión de los episodios históricos. Por eso ayer expliqué que la verdadera fecha de la violencia política en la Argentina no tiene nada que ver con las organizaciones del terrorismo subversivo armado, sino que tienen que ver con el bombardeo de la Plaza de Mayo de los criminales masones de la Armada Argentina que querían producir un magnicidio, la muerte del teniente general Juan Domingo Perón, y la aniquilación del pueblo que marchó para defenderlo. Esos genocidas asesinos masones iniciaron en la Argentina la violencia política del siglo XX, pero que no era nueva de ninguna manera. La contradicción nació desde los albores de la patria, desde la jabonería de Vieites y cómo conspirar contra el imperio español para imponer el imperio británico. Bueno, la realidad es que nos queda la batalla final para aniquilar al imperialismo británico en la Argentina y su masonería representante y su tridente del mal moderno, y a partir de ahí la verdadera historia. Existe una violencia ofensiva y una defensiva. El Código Penal arbitra los recursos para analizar lo que se llama
legítima defensa. Y obviamente la Constitución Nacional permite al pueblo argentino armarse en defensa de la Constitución. Y cuando la Constitución es violada, existe el derecho a la legítima defensa. Por eso, encontrar otra vez la política y que estos energúmenos vayan poniéndole nafta al helicóptero y entendiendo que se van a tener que ir, que va a haber juicio político, que van a ser condenados, que van a ser sentenciados y que se va a ejecutar la condena. Y que yo particularmente pido pena de muerte para los traidores a la patria y los delitos aberrantes. Imagínense que si lo tuviéramos en la Constitución desde hace mucho tiempo atrás y nunca hubiéramos dejado la Confederación Argentina, Videla, Macera, Agosti, Lambrusquini, Martínez de Oz, Galtieri, estarían todos muertos y fusilados, Menéndez, y nos hubiéramos ahorrado la cárcel, mantenerlos vivos, darle de comer, estarían muertos. También Firmenich. Pero bueno, hubiéramos ahorrado mucho tiempo y esfuerzo los argentinos en convivir con el enemigo que siempre ha transformado la realidad histórica en una grieta. No existe grieta, existe patria y antipatria, pueblo, antipueblo, liberación o dependencia, causa o régimen, confederación o unitarios. Por eso, cuando alguien quiere disfrazar al sector clase media choturbano en un sector representante del argentino promedio buena gente, te tenés que cagar de risa. El argentino promedio buena gente es un sorete, un colonizado mental, a cuya personalidad le importa un choto la patria, la entrega de la soberanía, del litio, de la pesca, del agua potable, de los minerales, le importa una mierda de todo. Su proyecto de vida es tener la mayor cantidad de feriados en el año, tratar de ir a Walt Disney, cambiar el auto, rascarse los huevos y ver si de alguna manera puede comprar dólares en el mercado blue para especular y vivir sin laburar. A eso agregale la pendejada miserable bitcoinera y ya tenés una manga de forajidos anticulturales y antiargentinos con DNI porque nacieron acá, porque la madre los parió acá. Son mal paridos, pero paridos acá, entonces tienen un documento. Y esa basura vota. Y acá estamos. La contradicción, como les decía, es siempre la misma. Ayer se expresó claramente que la Argentina no va a tolerar ningún tipo de reedición de fantasmas de dictaduras anglófilas que nacieron con la PDUE de Macera y que tenían su reflejo también en el gobierno de Isabel Perón con el brujo López Rega, que también era de la PDUE. Con lo cual, el Rodrigazo fue el anticipo de Martínez de Oz y, como expliqué ayer, las 3M nos trajeron hasta acá. El primer proyecto político partidario para llevar al gobierno un genocida por la vía electoral fue el partido de Macera, Partido para la Democracia Social. Después vino Macri y ahora este energúmeno desquiciado, enfermo mental, psiquiátrico y esquizofrénico. Y no lo digo con carácter de ofensa, sino de descripción clínica. Y en este devenir las 3M, Macera, Macri, Milei. La lucha está servida, la batalla está servida. La entrega de Malvinas, la entrega del litio, la entrega de la Patagonia, la entrega del litoral, la entrega del acuífero del litoral, la entrega de Cuyo, la entrega del norte, la entrega, la partición y división, como diría la basura inmunda del rabino Berman, que vino a anunciar lo que estaban haciendo durante el gobierno anterior de la M de mierda de Macri y ahora lo ratifican ejerciendo la partición y división del territorio nacional, loteándolo a partir de inversiones que traen a los invasores a la Argentina con títulos de propiedad. No es tan difícil saber lo que tenemos que hacer. San Martín es un ejemplo imperecedero que dejó la herencia de definiciones que son casi tan perfectas como las de Perón. Serás lo que deba hacer, o si no, no serás nada. No hay nada para analizar. Serás lo que deba hacer. Bueno,
haremos lo que tengamos que hacer. No es tan difícil. La única verdad es la realidad, dijo Juan José Perón, porque el otro vos sabés que es Juan Domingo San Martín. Entonces la realidad es que estamos donde estamos, muchachos. Y la libertad no nace con el hombre, te la tenés que ganar. La libertad no es un derecho divino, te la tenés que ganar. Y cuando te la ganaste, la tenés que sostener, porque si no te la vuelven a robar. Así que yo festejo nuestro encuentro del 24 de marzo, no en la reivindicación de un pasado horroroso, oscuro, que tenemos que mantener vivo porque estamos viviendo un estado de excepción con un autócrata delirante, con un gobierno de ocupación, de saqueadores y traidores a la patria. Así que marchamos por los derechos humanos de hoy y sin perder la memoria de los trágicos hechos de ayer. Pero Perón nos enseñó que es mirando para adelante, nunca por el espejo retrovisor. Así que planteémonos los desafíos de la libertad en el siglo XXI mirando al siglo XXV. Para ello les pido algo, y me meto en tema porque vamos a hablar de libertad, de ocupación, de derechos humanos. Compren Democracia Confederal 1 y 2. Lo pueden hacer en Mercado Libre, van a encontrar el sitio oficial del Espacio Confederado, donde están los dos libros. El único lugar donde vas a encontrar el 1 y el 2 es en nuestro Espacio Oficial Confederado. El resto vas a encontrar solo la oferta del libro 2 de librerías a las cuales distribuyó la editorial. También vas a encontrar en nuestro espacio únicamente el libro 1, el libro 2 y las tazas confederadas. Acordate que nos financiamos con tu aporte y te damos a cambio de tu aporte la identidad de tener nuestro proyecto en tu casa. Apliquen la ética de la solidaridad y traten de el que pueda comprar más de uno para dárselo al que no puede. Hagan patria, hagan doctrina. También lo podés conseguir si venís a la ciudad de Buenos Aires, municipio 136 de la provincia de Buenos Aires, a la calle Corrientes y Uruguay, el kiosco de diarios en la puerta de la pizzería Guerrín, encontrás el libro 1, el libro 2 y las tazas confederadas. Te comes una fugaceta rellena con fainá, una birra patriótica y hacemos patria, porque esto no es un diagnóstico. Esta es la solución para la querida patria de los argentinos. Hagamos patria, volvamos a la Confederación, pena de muerte para los traidores a la patria, limpieza de la patria de los argentinos del proyecto masón anglófilo de ocupación, y podemos entonces, entre los bien paridos de la patria, discutir de extremo a extremo ideológico de los patriotas cuál es la solución. Y eso lo resuelve después la democracia con una urna, un día de elecciones y el resultado de la voluntad popular. Lo que no puede volver a pasar es que en la patria de los argentinos existe un partido anglófilo de ocupación con candidatos invasores que vienen a filtrarse por el sistema electoral republicano hacia la casa de gobierno como caballo de Troya, o topo, como dijo el infeliz psiquiátrico. Esto es de los argentinos, para los argentinos y entre los argentinos. Al resto ni justicia. Les hablaba de invasión, les hablaba de violación de los derechos humanos, y ustedes saben que no somos los únicos que hemos sido víctimas del colonialismo a lo largo de la historia, porque la piratería, las monarquías, los señores feudales, los asesinos y ladrones de la historia siguen navegando los mares y siguen encontrando víctimas, aún en el siglo XXI. Y a veces las barbaridades que nosotros vemos que suceden en nuestro país y en otras patrias son hechos aberrantes que podríamos imputar al siglo XVI. Y uno dice, no puede estar pasando. Son características que no deberían, en la evolución que ha sufrido la especie humana en su desarrollo, poder permitir que sigan sucediendo. Y sin embargo, y a pesar de la inteligencia artificial, los celulares de última generación, los autos de alta gama
las pantallas de 900 pulgadas en tu casa, al mismo instante que vos tenés esos privilegios, hay gente que vive en el siglo XVI. La torturan, la matan, la violan, los someten, los colonizan, los masacran en silencio, mientras los estados monárquicos y coloniales del mundo miran para otro lado, porque siguen teniendo enclaves coloniales en distintos lugares del mundo. Francia sigue teniendo colonias en África. España es víctima del colonialismo británico y sigue teniendo colonias. Las monarquías y el centro occidental europeo, que nació sobre la dominación de otros y el saqueo de la riqueza de los demás, sigue operando y sus víctimas siguen existiendo. Yo tengo hoy una bandera que ya usamos y mostramos, y la visita de aquellos que están luchando por la libertad de su tierra, de su pueblo, de su cultura, y que tienen que ver con nosotros, aunque vos no lo creas y no lo hayas podido leer porque no te aparece en las recomendaciones de los algoritmos del shopping. Pero existe un pueblo ligado al Virreinato del Río de la Plata, a muchos kilómetros o millas náuticas del puerto más cercano de la Argentina, y sin embargo fuimos parte de una misma historia, hablan castellano porque eran parte del Virreinato del Río de la Plata, y sufren lo que te narraba hasta hace un instante. Violación de los derechos humanos, ocupación colonial de su territorio, saqueo, muerte, y luchan, y hoy están visitando la Argentina en ese raíz por la justicia y la recuperación de su independencia, quienes nos van a contar su propia historia. Quien intermedió esta posibilidad, tanto en la oportunidad anterior como en esta, es nuestro querido amigo y periodista Santiago Sautel. ¿Cómo andas, Santi? Un placer. Bienvenido. Gracias, gracias. Vos fuiste quien nos abrió los ojos y nos permitió acceder a la información de lo que estaba pasando. ¿Cómo llegás vos a vincularte con la historia? Bueno, la verdad que por casualidad. Creo que la diferencia es que al principio no entendía mucho y la verdad que no creía. Yo digo, ¿cómo puede ser que yo haya llegado a los 41 años, 40, sin saber sobre esto? ¿Cómo puede ser que en el transcurso de la escuela primaria, la secundaria, la universidad, posgrados, nunca nadie me haya contado que Buenos Aires tenía un territorio de ultramar ubicado en las costas de África, cuyo fin era el tráfico de esclavos? Y bueno, y interiorizándome, los conocí y bueno, increíblemente hoy están acá para dar a conocer también su testimonio y contar al mundo, pero principalmente a Argentina, qué es lo que les pasa y por qué nadie, hace 200 años que nadie habla de ellos ni de lo que pasa ahí. Por no decir más, 500 quizás, ¿no? O más. También dejamos sembrado con Bouchard nuestra bandera en los Estados Unidos, ¿no? Y dejamos algunas banderas celestes y blancas en Centroamérica, producto de nuestra navegación, de aquel episodio de independencia argentina que tenía bucaneros buscando... La ley, muy interesante. Buscando puertos, y el zorro pudo ser argentino. Increíble. Increíble. Hemos reclamado ese territorio durante 3 días con izamiento de la bandera. Así que eso para que vaya Trump pensando cómo son las cosas. Teníamos muchas más posibilidades sobre las tierras africanas y sin embargo se le dio probablemente más importancia. Por arrancar para el norte. Bueno, claro. ¿Me querés presentar vos a nuestros invitados de hoy? Porque corresponde, porque han sido tu investigación, tu trabajo el que nos abrió a nosotros los ojos, y después nos metemos con ellos. Bueno, los voy a presentar de esta manera, si te parece. Esta tierra que dependía de Buenos Aires en la época del Virreinato... Definamos de qué pueblo estamos hablando, porque no lo nombramos todavía. No, hago una breve introducción como para que se entienda la parte histórica. Como todos sabrán, la historia que nosotros sabemos es que de este lado del mundo el proceso de independencia maduró, o quizás no tanto, hasta nuestros días,
Y por supuesto, el cimbronazo que significó puertas adentro de esta parte del mundo fue tal que quizás no nos permitió ver un poco más allá, pero como dije, había un territorio de ultramar que dependía de Buenos Aires y con el cual incluso se produjeron misiones que salían de Buenos Aires y también del puerto de Montevideo, con fines esclavistas, insisto. Pero bueno, aquellas tierras siguieron su curso. A mitad del siglo XX, por presiones internacionales, el régimen de Franco decide descolonizarlas, entre comillas, pero hace una avivada propia de un colonizador, que es básicamente que sobre una tierra ocupada, integrada por tres naciones, podríamos decir, por lo menos 3 naciones, las unificó y decidió darle la fuerza, el poder de la fuerza y el poder institucional a la más salvaje, la más sangrienta, la antropófaga, que por supuesto a punta de pistola y puños sometió a las otras 2. Y esa historia de sometimiento que particularmente sufre este pueblo, que es el pueblo de Annobón, que todavía es más antiguo porque creo que la podemos remontar por lo menos a 500 años atrás, continuó hasta nuestros días. Hasta que en un momento esta gente dijo basta de sometimiento, de siglos de sometimiento, y decidió emanciparse, declarar su independencia, pregonarla y tramitarla como corresponde ante organismos internacionales y comunicarla al mundo. Y hoy, bueno, están acá. Y me parece que una forma muy interesante de presentarlos es la siguiente, San. Orlando es el primer ministro de la República de Annobón y Reginaldo el ministro de Asuntos Exteriores. Pero en realidad no son sus nombres. No sé si sabías eso. No. A ellos la historia española los obligó a cambiar su nombre. Y me parece que es un buen pie para que digan cómo es su nombre y por qué no se los conoce como tal nunca más, ¿no? Bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias. Ya habíamos compartido por Zoom, pero bueno, bienvenida a la presencia. Ambulegat. Sí, soy Orlando Cartagena Lagar porque a nuestros abuelos la colonización les obligó a cambiar de nombres y nos impusieron nombres y apellidos de las ciudades españolas por la colonización salvaje que sufrimos. Por tanto, familias enteras de padre y madre, uno se llama Burgos, el otro se llama Castellón y el otro se llama Madrid. Por tanto, para poder matricularlos en las escuelas, en la escuela oficial española en aquella época, pues tuvimos que aceptar o morir. Y aceptamos, pero la cultura annobonesa también supo mantener los nombres autóctonos, de forma que, entre comillas, habían 2 registros, el civil, normal, auténtico de Annobón, que no perdimos nunca, en casa tenemos nuestros propios nombres, y el impuesto colonial, que es el que usamos en los colegios, que es el que nos ha permitido o hemos usado para los documentos oficiales y la documentación académica, y por eso lo seguimos conservando hasta un tanto que lleguemos libres a nuestra ansiada isla de Annobón. Mi nombre real es Pamene Tompep Pai, porque mi padre se llama Tompep y mi madre se llama Maman Pai, ¿no? Entonces conservamos estos nombres en casa a nivel familiar, y a nivel de educación y documentación pues llevamos lo que la colonización nos impuso. Voy a empezar brevemente recordando que estamos en Argentina. Ayer cumplía 59 años que la dictadura tomó parte en este país después de un golpe, pero Annobón lleva siglos de dominación. Con respecto a lo que es Guinea Ecuatorial, llevamos desde el 1979 con un dictador, con un mismo patrón de comportamiento salvaje, que lleva 46 años en el poder, más los primeros 11 años de la independencia impuesta de Macías Nguema Bioko-Ñenguendón, mira qué nombre, y son 56 años de una dictadura constante, continua y salvaje, que no solo reprime, sino mata e impide a los pueblos la educación, el alimento, la sanidad y sobre todo el agua. En pedir agua
a un pueblo es matarlo lentamente. Es un genocidio lento que no deja ninguna huella. Y si esto añades el hecho de una ocupación colonial militarizada, con salvajes del interior de Río Muni que solo perpetran abusos, someten a las niñas menores de edad, pues esto es un delito de lesa humanidad que estamos sufriendo desde entonces hasta hoy, finalizando 2025. ¿Quién es el pueblo invasor? España toma la decisión de ceder el territorio de Annobón como si le perteneciera ¿a quién? Annobón ha sido siempre tratado como un objeto que pasa de manos de unos invasores a otros. Portugal dijo que lo descubrió, que por casualidad lo encontró, lo convirtió en la cárcel de los que ellos llaman delincuentes y rebeldes, cuando ellos son los terroristas que invadieron territorios, mataron familias, pueblos y naciones. Y en 1777, con el Tratado de San Ildefonso, para poner fin a sus diferencias, las dos potencias, pues Portugal lo traspasó a España sin consentimiento, ni consulta, ni sin ningún miramiento. Pues lo mismo hizo España en 1968, en lugar de darnos la independencia como pueblo independiente, como país-nación que estaba ocupado por ellos ilegalmente, lo que hizo es crear una figura de la nada, para no dar la independencia como toca, y nos anexionó después a la figura de Guinea Ecuatorial, que hoy sufrimos la tortura permanente, la persecución, violaciones de los derechos humanos de todo tipo. Desde 1968 ustedes están bajo el subyugo de Guinea Ecuatorial. Desde entonces. ¿Cuál es la modalidad de gobierno de Guinea Ecuatorial hoy? Yo creo que Guinea Ecuatorial no tiene gobierno ni sistema político, porque son tribus que han ocupado el puesto colonial y han seguido haciendo un poquito peor todos los días, hasta 56 años después. Esto no es un modelo político que digamos que es una dictadura, porque han utilizado todos los mecanismos de lo que es la democracia para autonombrarse y hacer elecciones y hacer paripés, pero en el fondo manda el jefe de la tribu al margen de la ley. Por tanto, no he visto en un sistema que dure lo que está durando este sinsentido que llaman Guinea Ecuatorial. Hoy Annobón está de pie, pero pidiendo socorro a los pueblos, por ejemplo, de Argentina, que tuvimos un pasado colonial y tenemos una historia en común, para que a través de las instituciones, para que a través de las organizaciones internacionales medien por nosotros, porque somos los hermanos abandonados, los hermanos olvidados de África y sometidos desde entonces a la brutalidad de lo que es Guinea Ecuatorial hoy. Guinea Ecuatorial se presenta como la figura maligna que nos somete, que nos tortura, que nos mata lentamente, pero con la, digamos, la mirada de todo el mundo observando, como que no existimos ni en los libros de la historia de Guinea, no existimos en los libros ni de la historia de España, porque tampoco se enseñan la cultura africana en los libros españoles, y de Annobón, desde que nos anexionaron a Guinea Ecuatorial, se dejó de hablar de Annobón, porque somos parte integrante de una mafia que han creado en 1968, que les da igual que moramos, porque el barco de Guinea Ecuatorial iba a Annobón una vez al año. No tenemos jabón, no tenemos petróleo, no tenemos ni lápiz para escribir, y nos han quitado todo. Nos han eliminado físicamente, mentalmente, hasta tal punto que hoy mismo todos los annoboneses queremos volver a nuestra tierra, pero está ocupada por un ente colonial salvaje, terrorista, extremadamente peligrosa, que está violando niñas menores de edad bajo el manto de lo que llaman Guinea Ecuatorial como país. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Me llamo Reginaldo, mi otro nombre es Puduayo. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por concederme esa oportunidad aquí
para poder expresar, denunciar, reivindicar. Y por otra parte, pues nada, agradecemos a las instituciones de Argentina que por lo menos nos ha permitido estar aquí hoy. Teniendo en cuenta lo que han dicho ya los compañeros, yo creo que es muy importante dar voz, expandir, hacer que se expanda nuestra reivindicación, porque lo que está sufriendo Narbonne es un caso insólito. Por lo tanto, tener un medio igual para que nosotros podamos expresar lo que sentimos, lo que vivimos y aquello que se puede mejorar, yo creo que es muy interesante estar hoy. Por lo tanto, vuelvo a repetir que agradezco ese medio Canal 22, ¿no? Canal 22, que nos ha permitido estar aquí hoy para poder pues denunciar todos los atropellos que están cometiendo contra el pueblo de Narbonne. Ya a la larga voy a continuar conforme haciendo las preguntas, voy a responder todo lo que se puede. Muchas gracias. No, por favor. A ver, hay mucha gente que está descubriendo la existencia de este conflicto, que los está descubriendo a ustedes, que no conocía nuestro vínculo con Narbonne. Ustedes están actualmente residiendo en España, en el exilio de su patria. Y obviamente España tiene la responsabilidad de haber sido coloniaje de su patria y haber resuelto la transición hacia Guinea Ecuatorial por disposición de su majestad, porque alguien se levantó un día a la mañana y dijeron, dale a Narbonne a Guinea Ecuatorial, y así pasó de facto, sin consulta ni aprobación del pueblo de Narbonne. Sin embargo, el recuerdo del 24 de marzo para los argentinos tiene recuerdos de muchos argentinos exiliados en España, huyendo de la dictadura argentina, y a España colaborando en materia de derechos humanos frente a las violaciones sangrientas y genocidas de lo que era aquel oscuro gobierno de ocupación que había destrozado la institucionalidad y había puesto a la Argentina en un estado de excepción, como vivimos hoy, con tortura, muerte, secuestro. Ustedes en España no han conseguido, al menos resultados institucionales del gobierno español, que los apoye, aunque sea frente a la violación de los derechos humanos. Podríamos decir, bueno, la discusión geopolítica, la soberanía, pueden ser temas que incluso puedan ser llevados a Naciones Unidas. Ahora, la violación de los derechos humanos no parece ser algo que necesite demasiados análisis, porque oportunamente cuando muchos argentinos buscaron el exilio en España y la colaboración, España reaccionó positivamente en ayuda de los argentinos que sufrían violaciones de los derechos humanos. Por eso no se entiende cómo ustedes están denunciando públicamente la violación de niñas menores de edad, la falta de agua potable, la falta de insumos básicos para la vida, la represión y encarcelamiento ilegal. Entonces la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que España, que fue solidaria con la violación de los derechos humanos en la Argentina, no es solidaria con la violación de los derechos humanos en Narbonne? Yo creo que internamente todas las personas son solidarias con la violación de derechos humanos. Pero Guinea Ecuatorial es una entidad creada por España en su día y forma parte de un círculo cerrado de prohibiciones que es materia reservada. Porque Guinea Ecuatorial es el único país que no está en guerra, pero que no entra ningún periodista de ninguna parte del mundo. Y Narbonne es uno de los pueblos que no está en guerra, pero no permiten que vaya ahí ningún occidental, ninguna persona que no sea fan, armado o narboneses. Hasta hace bien poco no había ninguna familia
de ningún pueblo de los que están sometidos a Guinea Ecuatorial que haya vivido en Annobón, porque no reúnen las condiciones de que vaya nadie, solo los annoboneses. Hoy están enviando familias de ocupación colonial para justificar nuestra lucha de que no somos los únicos que vivimos en Annobón, y están creando asentamientos salvajes, porque atenta contra nuestro ecosistema, atenta contra nuestra poca cantidad de tierra para cultivar y atenta contra la sociedad misma, porque no estamos acostumbrados después de tantos siglos de vivir con gente que no es de Annobón, porque nunca ha habido ninguna familia. Pero hoy mandan familias FAN de ocupación a sueldo para seguir atropellando. Además impiden que los annoboneses puedan vivir en Annobón, porque la carta blanca a los militares para que violen niñas, la ausencia de colegios a partir de los 12 años, la falta de agua, la falta de zapatillas, no hay nada, no hay ninguna tienda para adquirir ningún tipo de productos, no hay trabajo, pues obliga a una evacuación forzosa de los annoboneses a las otras partes de Guinea Ecuatorial. ¿Te puedo interrumpir? ¿Qué obtiene España geopolíticamente? ¿Qué intereses defiende Guinea Ecuatorial que le son funcionales a España? Porque España no se preocupa por la violación de los derechos humanos, las violaciones de niñas menores, la falta de trabajo, la falta de agua. ¿Qué es lo que Guinea Ecuatorial simboliza para España desde lo más concreto? ¿Cuáles son los intereses que conjugan que España ignore el padecimiento del pueblo annobonés? Hay algunas historias que no están escritas, que son conclusiones que pueden ser mías, o contadas de los padres a los hijos. Decir que España tenía como su joya de la corona al río Muni, que es la parte de continente que Francia le otorgó en 1900. Es la parte más grande, donde tenía inversiones de madera, de palmiste y de café y cacao. Entonces, a España no le venía bien, después de invertir, que estaba en un momento, digamos, de recuperación económica, perder Río Muni, porque a Annobón le daba igual. Fernando Poo también tenía cosechas, pero tiene 2.017 kilómetros, mientras que Río Muni tiene 26.000. Por tanto, para no perder Río Muni, que era la principal defensa, creó lo que es Guinea Ecuatorial, a cambio de someter a Annobón y Fernando Poo. No sabemos qué pacto llegaron, pero cedieron el poder íntegro a las tribus de Río Muni para seguir controlándolo, y siguen controlando indirectamente, pero la colonización no ha acabado desde entonces hasta hoy. A ver, le voy a pedir al director si nos muestra un mapa que gentilmente aportaron a la producción para que la gente ubique. Ahí, donde está ese cuadrado rojo, se ubica Annobón. Ahí está el conflicto. Fíjate, San, que el cuadradito es lo que se conoce como Río Muni. Sí, el cuadradito, la parte continental, digamos, eso chiquitito que también está cortado con una escuadra de Cartabón, que es una selva de Gabón. El país es Gabón. De hecho, luchaban por la independencia cuando Camerún y Gabón habían alcanzado ya su independencia, y influenciado por sus familias, porque es donde se refugiaban todos los que estaban luchando por la independencia, por volver a ser parte de Gabón. Pero a España no le interesaba, porque si volvieran a ser parte de Gabón, España perdía la hegemonía en esta zona. Por tanto, les ofreció formar un país a cambio de someter Fernando Poo y Annobón para que tuvieran todo el poder. Y así fue, porque formaron previamente oficiales para el ejército. No fue ningún annobonés, yo creo que fue un bubi o dos, y formaron también a nivel administrativo a todos los FAN. No había ningún annobonés ni en las administraciones públicas, ni en todo lo que se montó para hacer Guinea, y al final nos sometieron allí para que sigan colonizándonos. ¿Hay algo de valor estratégico en la isla de Annobón? O sea, ¿hay algo que
tenga o genere la necesidad de retener esa isla por cuestiones de saqueo económico? Yo creo que... Si puedes contestar, sí. Yo creo que... No creo que sea... No sé, al parecer estoy notando un mutismo por parte de España acerca del problema de Annobón, que muchas de las veces me pregunto qué estará pasando. Para encontrar la solución a esa pregunta, todo lo que vayamos a decir quizás sea alguna especulación, pero la verdad sea dicha, lo que estoy viendo es que tiene un interés de que Guinea Ecuatorial no se desintegre. Y si tiene ese interés, si tiene esa preocupación, es porque todavía Guinea Ecuatorial le está generando algo. Por eso no quiere que el país Guinea Ecuatorial se desintegre. Que yo señale algo en concreto, a ver, para mí sería una especulación, pero lo que sí sé es que tiene una preocupación de que se desintegre. Es la preocupación de España acerca de ese asunto. Por lo tanto, ese mutismo que mantiene va por ese camino, ¿no? De que no se desintegre Guinea Ecuatorial por un interés que tiene en particular. Si lo ponemos de forma inversa, ¿por qué España tiene un desinterés en Annobón? O sea, ¿cuántos habitantes tiene Annobón en España? ¿Cuántos tiene todavía en la isla? ¿Y por qué puede ser que sea de desinterés de la monarquía española prestar atención a Annobón? Porque son pocos, porque no tienen fuerza de lobby, porque no tienen económicamente cómo protestar. ¿Cuál es el motivo para ignorarlos? Pues lo ha ignorado siempre. Además, Annobón, con respecto a lo que es Guinea Ecuatorial, no pasaría una desintegración territorial. No somos vecinos del territorio de Río Muni. Estamos a 4 días navegando. No somos vecinos de la isla de Fernando Po, porque estamos a 4 días de navegación. Por tanto, no pasaría ahí una desintegración territorial, sino que lo que estamos luchando es por un corte al cordón umbilical político que vincula a Annobón a esta tragedia. Yo sé que las Naciones Unidas son reacias a la desintegración de las fronteras coloniales, pero no formamos parte de una frontera colonial, sino de una decisión salvaje que nos somete a las tribus. Annobón no está cerca de Fernando Po ni está cerca de Río Muni. Por tanto, en ese contexto creo, y además apelo a que no es una desintegración territorial, porque además políticamente la influencia de Guinea Ecuatorial lo único que hace es la tortura, el aislamiento, el sometimiento a Annobón, pero no nos proporciona nada, aparte de la miseria, hambre y muerte. Por tanto, nosotros vamos a insistir en que reconozcan nuestro derecho a la libre determinación y procedan a una descolonización justa, porque lo que se hizo en su día es una descolonización desordenada, injusta y además políticamente nula. No se ha descolonizado los territorios del Golfo de Guinea que pertenecían, que llaman de Golfo de Guinea, pero no es Golfo de Guinea porque Annobón está en el hemisferio sur. No se ha descolonizado, sino se ha creado una figura de sometimiento moderno que llaman Guinea Ecuatorial y han puesto allí unas tribus que luchan entre sí para ocupar el poder, por eso no hay cambios, que crean partidos políticos que no tienen ningún sentido y que se matan entre sí desde entonces hasta hoy, y la matanza ya ha llegado a Annobón. Ya están matando a los annoboneses en silencio, ya están ocupando, ya han terminado de ocupar el territorio de los Ndowes, han terminado de ocupar el territorio de los Bubis, que es Fernando Po, y ahora van a ocupar el territorio annobonés sin aportar nada, porque no trabajan. Vivimos del tomate de Camerún, de las piñas de Camerún, de la patata de Camerún. Si no hay pasa una semana o dos que no lleguen pateras de estos pueblos que te estoy diciendo, de Gabón, Camerún y Nigeria, Guinea Ecuatorial se muere de hambre. San, si me permitiste hago un comentario, porque
Por otro lado, a mí lo que se me ocurre a raíz de lo que pregunta Santiago es que hay también un saqueo sistemático sobre las tierras de Annobón. Primero, una particularidad que tenía Guinea Ecuatorial, a pesar de tener la inmensa mayoría de la gente por debajo de la línea de pobreza, es que hasta no hace mucho tenía el primero o el segundo PBI más alto de África gracias a reservas de petróleo que se encontraban en la costa. Una presunción es que esas reservas se extiendan hasta Annobón, que sería absolutamente plausible, pero después también es cierto que hay un saqueo. ¿A qué distancia están de Nigeria? ¿De Nigeria? Bastante. Estamos más alejados de Nigeria que de Guinea, porque Annobón es la isla más al sur, es la última de las 4 islas. Y Nigeria está cerca de Fernando Po. Porque recién nombraba que necesitan insumos de Nigeria, que llegan de Nigeria. Sí. Nigeria, con respecto a lo que es la capital, Malabo. Santa Isabel, que hoy es Malabo, hasta los andoboneses van a remo. Desde Malabo, cuando hace un día un sol, el cielo está un poco nublado, se ve la silueta de lo que es África. Se está cerca, más relativamente. Y de ahí vienen las pateras de Nigeria, de Camerún y a veces de Gabón a Fernando Po. ¿Cuántos días de navegación dijiste que están de la costa de África? Nosotros. No, pero una cosa, la porque costa ellos de están África más cerca de Gabón. Es Gabón. Es Gabón, claro. Pero no sabría decirte porque cuando los andoboneses salieron en 1975 en un cayuco, 8 andoboneses al desesperada para denunciar las atrocidades que estábamos sufriendo, tardaron 7 días y 7 noches. Okay. No está cerca. Y llegaron de milagro porque a remo no se puede ir. Pero ustedes son un pueblo originario de la isla. De toda la vida. Sí. Y nunca hemos tenido contacto ni con los Fang, que son los habitantes de Río Muni, ni con los Bubis, que son los habitantes de Fernando Po, porque la misma metrópoli que es España concedía pasaportes, que son salvoconductos, a los pocos emancipados que habían para conectarse, para viajar de un lugar a otro. Es decir, que los pueblos no conocían hasta la independencia. ¿En España tienen tratamiento de enclave colonial español? No. ¿Tienen alguna prerrogativa como ex colonia española? Me ha costado 30 años vivir en España para conseguir el DNI y conseguí la residencia porque me casé con mi mujer que tenía DNI, por tanto no tenemos ningún trato de favor. O sea, fueron una colonia y ni siquiera tienen los beneficios. Nada, no tengo ningún beneficio como por ser guineano. También tenemos una ventaja, que hablamos español, no es lo mismo llegar a España y estar haciendo gestos o hablando, claro, que te pongan a alguien a que tú mismo te defiendas. Por tanto, esa es la ventaja. La pequeña ventaja está en que a la hora de ir a la hora de ir a solicitar sea residencia o nacionalidad, y es una ventaja que lo atribuye a Guinea Ecuatorial en general, no es que se lo haya atribuido a Annobón en particular, es algo que se ha atribuido a Guinea Ecuatorial en general. Entonces consiste en que, por ejemplo, si tú que eres guineano, para ir a solicitar una residencia, primero que habría que estar, si llegas aquí y se te caduca el visado y no quieres volver a tu país, a Guinea Ecuatorial, entonces habría que estar en España como mínimo 3 años para buscar arraigo. 3 años para poder solicitar la residencia, ¿vale? Sí. Y entonces, la nacionalidad, nosotros, el guineano tiene que estar 2 años de residencia legal, a diferencia del resto, por ejemplo, de los senegaleses, suelen estar 10 años. 10 años. Pero son 2 años que estás en España de forma ilegal, sin acceso al trabajo. No, sin nada, sin nada. Sobrevives. Sin nada. Si te dan 3 años por ser de ex colonia española, que no te permiten trabajar, te están diciendo que robes. Claro, sí. Es así. En mi carnet de estudiante de 1994 ponía expresamente detrás, prohibido trabajar en España. ¿Vale? Yo tengo 28 años, llego a España a estudiar y me prohíbes trabajar, entonces me tienes que estar pagando. Porque del aire no vivo yo. Entonces, si me permites entrar de forma legal a España,
Lo normal es que me dejes trabajar, porque si me impides trabajar me estás diciendo que sea un delincuente. Sí, claro. Pero bueno, preferimos hoy hablar de Anobón, que es de España. No, bueno, pero tiene que ver con... No tenemos ninguna ventaja por ser la excolonia de... Desgraciadamente, Anobón está vinculado a lo peor de España, que es su colonialismo monárquico. Si no, no seríamos respetuosos de la historia que les ha tocado vivir. De hecho, su dependencia hoy de este nuevo imperialismo colonial que los invade es una decisión española. Decisión española totalmente, que no ha respetado los derechos de los pueblos, que son los sujetos de derecho para la autodeterminación, sino otorgó esta independencia a su creación política. Ahora, ustedes, estamos en una semana muy particular, como les decía, ustedes ayer estuvieron acá en Argentina el 24 de marzo, y los argentinos que padecimos un genocidio, tenemos experiencia y muchas organizaciones de derechos humanos que hicieron un trabajo maravilloso en aquel momento y hasta hoy, trabajando en defensa de los derechos humanos en todo lo que tiene que ver con situaciones como la que viven ustedes. Yo les recomendaría tomar contacto con las organizaciones de derechos humanos en Argentina para que el volumen de la denuncia de lo que ustedes están contándonos que sufren y padecen los habitantes de Anobón cobre cariz internacional. Yo les decía en privado, la Corte Penal Internacional, que se animó a pedir la captura del genocida de Netanyahu, con todo lo que implica y sabiendo que creen que manejan el mundo y que son capaces de matar descaradamente e impunemente creyendo que nada los va a alcanzar. Bueno, la Corte Penal Internacional pidió su captura por genocida. O sea que tal vez encuentren en la experiencia argentina de la defensa de los derechos humanos una buena sociedad para impulsar sus reclamos y encontrar soluciones, porque siendo ustedes una población escasa en términos de incidencia demográfica y corriendo el riesgo de desaparición, porque ustedes están frente a un proceso de aniquilamiento de su población. Exactamente. También nos pasa que no tenemos referencias de organismos internacionales ni de gente que haya trabajado, por ejemplo, de embajadores o algún conocido que tenga una relevancia social. Nos han impedido los estudios y, por tanto, anoboneses con un rango no hay anoboneses con ninguna referencia a lo que podemos acudir. Por tanto, tenemos que arrancar desde la base de que somos pobres económicamente, somos pobres socialmente, somos unos desconocidos, y abrir puertas. El europeo atiende antes a los que ellos conocen. En este caso, los FAN nos ganan porque han sido embajadores en todos los países del mundo, y ahí hay organismos que vamos a abrir puertas y nos lo cierran porque ya han estado hoy hablando mal de nosotros. Me cuentan la hipocresía de algunos sectores militantes progresistas que defienden derechos que, si son los de ustedes, no les interesan. Vos me contabas que cuando ustedes cuentan la situación de niñas abusadas y violadas, el colectivo feminista parece que las niñas de Anobón no están en su agenda. No, y como Anobón no está en la agenda de ningún país del mundo, porque en Guinea misma hay embajadas de España, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, y todos saben que un barco va a Anobón una vez al año. Esto es terrorífico. Que nos falte de todo y que nadie diga nada. O sea, 4 niñas, 5 niñas anobonesas llorando porque la han violado, para ellos no es ningún problema. Pero para nosotros sí. Para nosotros sí, porque una niña anobonesa tiene los mismos derechos que todos los niños del mundo, igual. Por tanto, que haya un patrón de comportamiento vil, procedente del gobierno mismo de Guinea Ecuatorial, que otorga libertades a sus militares para que vayan a Anobón a cometer esos crímenes, ya es genocidio contra el pueblo de Anobón. Porque somos un pueblo pequeño, bajo una dictadura de siglos y siglos y siglos, y ahora van directamente contra nuestra fortaleza, que es Anobón, impidiendo a los anoboneses vivir en la isla. Y las feministas españolas, las feministas bien, españolas, gracias. No, además hemos hecho publicidad, acabamos de venir de la concentración el día 21, hemos estado 3 meses difundiendo publicaciones
no solo no ha habido feministas, ni tampoco los periodistas a los que hemos mandado una carta, una nota de prensa, ninguno. Hemos tenido que pagar a un independiente para que nos haga fotos para poder publicarlo después en las redes. Y estábamos frente al Congreso de los Diputados con cámaras apuntándonos, ¿no? Habían periodistas ahí sentados y no es la primera vez, pero no viene ninguno, porque no les interesa. Ustedes me decían en privado que sentían un olor rancio a racismo. Pues después de tanto tiempo yendo a las concentraciones y enviando cartas a los medios, da que pensar. Sí. Porque yo, además, ayer, el mismo día, el día 21, hablé con uno de los militares, o sea, una policía que estaba con nosotros, y le dije, oye, si ahora te agredo, seguro que salgo en la tele mañana. Y estábamos ahí partiéndonos de risa porque era en un momento distendido, ¿no? Le dije, ahora mismo te golpeo, te agredo un poco y sale en la prensa hasta que nos está mirando ahí sin hacer nada. Pero como estamos haciendo las cosas de forma cívica, reivindicando nuestros derechos de forma normal, pues parece ser que nuestro tema no es tan importante, porque total son niñas de Annobón que no tienen ninguna relevancia para nosotros, no nos aportan nada, y además son negros, porque hay que decirlo. Porque ¿por qué a los otros sí y a nosotros no? ¿Por qué llegan unos señores con la patera, que es cuando sale en la prensa? Y nosotros que hemos sido parte de España y estamos en España y además que nos permiten las leyes españolas poder manifestar frente al Congreso de los Diputados, frente al Ministerio del Interior, pero nadie mueve un dedo, ni siquiera para asomarse a vernos. ¿Qué es esto? Y hemos mandado carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, al presidente del Gobierno, y nadie dice nada. ¿Qué está pasando con Annobón frente a las instituciones españolas? ¿Que somos muy educados? ¿O porque somos muy pocos? ¿O es que tiene que haber 45.000 muertos annoboneses para que sea noticia? No, a nosotros nos están matando lentamente, sin armas, con un arma peligrosa que es la soledad, que es el hambre, que es la miseria, que es el abandono, que es la ausencia de todo, que no tenemos ni siquiera agua potable, que los niños de Annobón no pueden estar en Annobón porque no hay comida, porque los militares campan por sus anchas haciendo lo que les da la gana, a las mujeres que ya no pueden plantar comida en los campos porque tienen miedo a ser violadas, porque si tú crías tus gallinas vienen los soldados y se lo llevan, porque es que estamos en una situación de emergencia sanitaria, emergencia humanitaria, pero no salimos en la prensa por mucho que gritemos. ¿Y ser de raza africana? Y pues esto es lo último que hemos pensado. Yo personalmente he pensado que pues si fuéramos un poquito blanquitos, pues posiblemente nos hacen más caso. O si no, que me digan por qué. El tema de Annobón, con las violaciones, con el atropello que estamos sufriendo y con la cercanía que tenemos con España, que hablamos español, comemos tortilla de patata, comemos jamón y tenemos la misma cultura religiosa que nos impusieron, los mismos apellidos, el único pueblo del mundo que tiene apellido de las provincias españolas, y encima denunciamos las violaciones de los derechos humanos y no nos hacen ni caso. O sea, alguna razón habrá, porque no puede ser casualidad. Alguna razón. Tiene que haber algo que impide al gobierno español hablar del pueblo de Annobón. O incluso Guinea Ecuatorial no sale en la prensa. Y cuando sale en la prensa, sale uno de los del gobierno de ahora o de antes, hablando que Guinea Ecuatorial no tiene dictaduras. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama esto? Porque no es democracia. Un señor no puede estar en el poder durante 46 años y que sea democrático. No hay ningún proyecto del mundo mundial que haya durado más de 10 años que sea democrático. Estados Unidos mismo, que tiene la democracia más larga del mundo, tiene 8 años de duración cada gobierno. El de Guinea Ecuatorial lleva 56, contando con lo de Macías. Pues no, lo que quería añadir es que es extraño, no se entiende por qué, porque la violación a las niñas que se está llevando a cabo ahí no es algo puntual. Durante la época de Macías se fueron las milicias allí y pues violaron las
las mujeres, las niñas, y luego deportaron a todos los anoboneses a trabajar a la finca de cacao. Con lo cual, mirando desde esa perspectiva, no entendemos por qué a la hora de denunciar, a la hora de reivindicar, denunciar nuestros derechos, el Estado español se queda calladito. Es que no lo entendemos, de verdad. No lo entendemos y bueno, yo quería vincularlos fuertemente con la fecha del 24 de marzo, porque claramente marchamos por los derechos humanos y eso no tiene fronteras. Para defender los derechos humanos hay que defenderlos en todos los lugares del mundo, porque el eje del mal y el satanismo global que los viola tienen una sociedad global para matar, destruir, saquear, robar, aniquilar, violar. Con lo cual, los lazos de solidaridad entre los pueblos que son sus víctimas tienen que existir para que nos protejamos entre todos y no se vuelva a repetir. Así que hoy, que es 25, escucharlos a ustedes narrar la invasión colonial que sufre Annobón es despertar la conciencia de solidaridad del pueblo argentino para con ustedes, pedirle a las organizaciones de derechos humanos en la Argentina que se solidaricen, que ustedes puedan llegar y entenderse y llevar una agenda de acá, desde la Argentina, que los ayude a luchar por la independencia y los derechos humanos en Annobón. Porque aparte nos une un pedazo de historia, trágica, pero finalmente unidos por la situación de haber sido colonia de la monarquía española. Nosotros estamos luchando por dejar de ser aspiración colonial del imperialismo colonial y asesino británico, y ustedes están tratando de recuperar su tierra. Así que claramente tenemos mucho en común. Nosotros tenemos violada nuestra soberanía de nuestras Islas Malvinas, así que evidentemente no hemos logrado ser independientes ni ustedes ni nosotros. Nadie. Y la lucha es una sola, donde sea. Raro que el pueblo español, al cual yo le tengo profundo aprecio, un pueblo que aparte me es muy generoso en el trato que me dispensa, siendo víctimas del enclave colonial de Gibraltar, sean colaboracionistas del imperialismo sobre Annobón. ¿No? Es raro que la víctima sea al mismo tiempo victimario, pero bueno, convocar al pueblo español a su despertar, a terminar con las locuras demenciales monárquicas e ir hacia pueblos civilizados del siglo XXI, rumbo al siglo XXV, donde ningún pelotudo es elegido por Dios para ser rey, ni ninguna imbecilidad de ese tipo, y que todo proyecto colonial debe desaparecer de la faz de la tierra, y que la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas debe servir para algo alguna vez, aparte de firmar panfletos y votar resoluciones a las cuales nadie le da ni 5 de pelota. Así que esperemos que la lucha de ustedes se oriente en todos los organismos internacionales. Nosotros quedamos a disposición, vamos a hacer todo lo que haga falta para que ustedes puedan llevar adelante su lucha. No se vayan de la Argentina sin visitar las organizaciones de derechos humanos. Van a encontrar solidaridad y experiencia, que no es poco, para ustedes que están peleando casi en soledad. Y obviamente quedamos a disposición. Gracias, Santiago, a vos por abrirnos los ojos de una situación que desconocíamos. Y les dejo a ustedes que le hablen al pueblo argentino, que cierren con un mensaje directo a los que los están mirando, que ayer marcharon por los derechos humanos, así que supongo que hoy muchos de ellos se verán sorprendidos por ustedes y querrán colaborar con ustedes, así que ahí tienen las cámaras. Muchas gracias de nuevo. Somos Orlando Cartagena y Reginaldo Piño Huesca. Venimos a Argentina con unos billetes pagados por señoras que limpian las escaleras, por señoras que cuidan a los abuelos españoles, por un puñado de euros que han puesto los annoboneses de su bolsillo para que transmitamos este mensaje de socorro
ante el pueblo hermano, ante el pueblo argentino, ante la sociedad argentina, ante las instituciones argentinas y ante el gobierno argentino, que somos el pueblo de Annobón, parte de la historia de Argentina, parte de la historia colonial, obviamente, y venimos a buscar apoyo, reconocimiento y solidaridad porque estamos sufriendo abusos, violaciones de los derechos humanos, hambre, miseria y muerte. Y el pueblo de Annobón nos ha pagado este billete para transmitir ese mensaje de socorro. Poco más podemos decir. A las organizaciones internacionales, a los organismos de derechos humanos que nos abran la puerta para dar vida a unas vidas que están a punto de extinguir, a una cultura, a una lengua, a unas tradiciones, a un pueblo que pende de un hilo para desaparecer. Muchas gracias. Ambulegat. Ambulegadu. Ambulegat. Bueno, primero, otra vez, muchas gracias por esa oportunidad. Nuestro objetivo está bien claro. Nosotros estamos reivindicando y denunciando los atropellos que están cometiendo contra el pueblo de Annobón y nosotros estamos aquí hoy para pedir al pueblo de Argentina, a las instituciones argentinas, todos los que puedan estar escuchándonos en ese preciso momento, que hagan extensiva nuestro mensaje. Sabemos, ahora mismo, yo creo que todas las ayudas que puedan aportar acerca del problema de Annobón nos vendría genial. Sobre todo, hacer eco, hacer extensivo nuestro mensaje, nuestra reivindicación, nuestra denuncia, que llegue más allá de las fronteras de Argentina. Muchas gracias por una vez. Santiago, gracias. Y bueno, quedamos como uno de los medios de la cadena de amigos de Annobón para compartir con ustedes la difusión y la búsqueda de soluciones inmediatas y urgentes para la tragedia que están viviendo. Realpolitik, ¿dónde lo encuentran? Realpolitik.com.ar, siempre ahí siguiendo la política, sobre todo provincial. Y después, bueno, a colación de lo que decían ellos, cualquiera que quiera contactarse con ellos es facilísimo. O sea, tienen redes sociales, tienen página web, súper organizados. Pero bueno, no, como decís, muchos sectores que a veces se roban ciertas banderas, no sé dónde están. Cualquiera, insisto, cualquiera que quiera dar una mano, incluso acá en Argentina, tienen casi una semana más todavía acá, así que le escriben, contactan, ellos van a donde digan, no hay ningún problema. Y si no, se hará por Zoom. Yo quedo a disposición y vamos a tramitar el despertar de algunas organizaciones de derechos humanos para que se arrimen a contactarlos y a ver si antes de partir... Muchas gracias. Son unas tarjetas nuestras. Las vamos a hacer llegar a los que tienen que tomar contacto con ustedes. Y obviamente no se puede dar una lucha parcial. Luchamos contra el imperialismo y el colonialismo a nivel mundial. Los argentinos somos antiimperialistas y anticolonialistas. Es nuestro ADN. Nacimos para ser libres y luchar por la libertad. Nuestros ejércitos han sido libertadores. Y nuestra existencia tiene que ver con la de contagiar esa libertad a todos los pueblos del mundo. Luchamos en nuestra tierra por nuestra independencia no lograda, pero que se va a plasmar porque claramente estamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías de Parravicini y Don Orione. Ellos son la muestra de que el mundo sigue sangrando para que la piratería colonial y anglófila siga viviendo sobre los cadáveres de inocentes a los cuales roba, saquea y viola. Son enemigos de la patria de todos, porque no tienen ni Dios ni bandera. Se autodefinen capitalismo. Son el dinero que gana dinero sin trabajar. Son tasa de interés y especulación. Son criptomoneda. No saben lo que es el trabajo, pero saben lo que es la opresión, y sus privilegios son la sangre de los pueblos oprimidos.
Contra ellos luchamos. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, 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 que no es una palabra secuestrada por un enfermo mental psiquiátrico que la invoca desde el discurso para aplicar la teoría de la represión sanguinaria, de un estado de excepción, de una pseudodictadura bananera en desarrollo, a la cual no solo resistimos, sino que vamos a volver a vencer. Anobún es otro enclave colonial que hay que liberar. La liberación de nuestra patria ayuda a que suceda en el resto del mundo. Así que nuestro objetivo, cumplir la independencia pendiente de la Argentina para ayudar a la independencia del resto de los pueblos oprimidos. El enemigo está claro y lo que tenemos que hacer también. Les pido que, una vez más, vayan y compren Democracia Confederal. Esto no es un diagnóstico, acá está la solución. Lo pueden conseguir en Mercado Libre, en el sitio oficial del Espacio Confederado, donde está el libro 1 y el libro 2, y las tasas confederales, y si no, en la ciudad de Buenos Aires, municipio 136 de la provincia de Buenos Aires, en el kiosco de diarios de Corrientes y Uruguay, frente a la pizzería Guerrín, te comes una fugaceta recién aconfainá, una birra patriótica en taza confederada y aplicá la ética de la solidaridad. Si podés comprar más de uno o varios, hacéselo llegar al que no puede. Es tiempo de revolución. Gracias a todos por haber estado. Muchas gracias. Nos vemos mañana y, por supuesto, será justicia. ¿Entendés por qué 1 más 1 es 3? Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy entregamos una cantidad importante de boletos de compra y venta a vecinos y vecinas del barrio La Victoria de Esteban Echeverría, en la localidad de Montegrande Sur. Es un barrio que desde el municipio compramos las tierras, hicimos todas las inscripciones necesarias, los planos, las mensuras y los trámites administrativos, y una vez regularizado el barrio, abiertas las calles y las partidas, pasamos a hacer un plan de pagos para ir vendiéndole cada lote a los vecinos